Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Quiero felicitar a la comisión organizadora por organizar este evento en Cajamarca, una tierra linda que realmente necesita mucho apoyo, ¿no? Necesita bastante esclarecimiento de ciertas cosas que están pasando o han pasado o están pasando en esta tierra, y que nosotros, los que promovemos digamos, las actividades productivas en el país, no podemos quedarnos al margen de lo que está pasando en una tierra como Cajamarca. Cuando vemos las estadísticas, cuando vemos el estudio del INEI, que nos sitúa hoy día como uno de los departamentos más pobres. El último estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática dice que Cajamarca hoy día es el más pobre, con 52.8% de pobreza. No puede ser, cuando hace algunos años Cajamarca estaba en la cabeza, ¿no? Estaba punteando a nivel nacional, digamos, por la promoción de la inversión, por el crecimiento de su economía y todas esas cosas. Pero bueno, hay una crisis en realidad, claro, hay crisis a nivel nacional, pero yo creo que, como dice Einstein, la crisis es una bendición, porque es una oportunidad para revisar todo el espectro de lo que está caminando, ¿no? En qué estamos fallando, qué está sucediendo, qué está pasando con la gente, ¿no? Cómo está el fenómeno a nivel nacional. A nivel nacional hay regiones que están creciendo a 8-9%, muchos más puntos porcentuales que el promedio nacional. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en otro sitio? Caminamos nosotros bastante por el territorio. Ayer, en esta fecha, en estas horas, también estuve dando una conferencia en el Congreso Internacional de Ingeniería que ha organizado el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Cusco, ¿no? Así que tenemos que nosotros siempre mirar otras latitudes, otras regiones, qué está haciendo. Y así también como miramos a las regiones, debemos mirar a nivel nacional, a nivel, digamos, de países vecinos. Hoy Colombia está creciendo a un 6% y nosotros el último mes a 0.3%, el último semestre a 3%, y muchos entendidos dicen que podemos llegar a 4%, quizás un poco más, cuando las proyecciones iniciales eran de que debíamos crecer pues a 6%, encima inclusive del 6%, ¿no? Entonces pues nosotros, que somos los que quizás el ente pensante, acá hay profesores, posiblemente hay dirigentes, hay profesionales, hay catedráticos, todos sin excepción tenemos que ponernos a pensar en lo que debemos hacer por nuestra tierra, o sea, por Cajamarca, para que nuevamente levante, digamos, su crecimiento, y que el camino del progreso está ahí, ¿no? Nosotros todos aspiramos a vivir en un país del primer mundo. La pregunta es: ¿en cuántos años podemos llegar a ese umbral del primer mundo, ¿no? No sé si en 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, yo no lo sé. ¿Y de qué depende eso? De todos nosotros. De todos nosotros, porque nosotros somos los actores. A veces nos ponemos nosotros a criticar, a decir, no, todo es malo, estos son malos, pero muchos no entramos en la cancha, ¿no? Nos ponemos en la tribuna. Yo hoy día vengo a decirle a ustedes que sí, yo creo que es momento para entrar a la cancha para pelear, para poder decir, oye, yo también quiero participar en esto, ¿no? Quiero participar en el desarrollo, quiero participar en el crecimiento del país, de la región. Así que la decisión está en nosotros. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es pues la minería. ¿Y por qué la minería? Porque dentro de todas las actividades económicas del país, a las que he analizado profundamente, de todo el quehacer en el Perú, entre la pesca, el agro, la industria, digamos, los MIPES, ¿no? El comercio, todos, sin excepción. ¿Cómo podemos crecer en cada actividad? ¿Cuál es el techo de cada actividad? Creo que la minería es la única actividad en que tenemos a la mano. Mira, hay un plan de diversificación productiva que se ha presentado muy bien para el país, muy bien. Ya era hora que el país sea industrializado, pero eso lo venimos diciendo hace tiempo. Inclusive en el pasado se había avanzado en la industrialización.
Aquí en el Perú se ensamblaban camiones, los Volvo, los Chrysler, había la Cerro de Pasco, Copper Corporation, había avanzado en el famoso del tema cluster, de la fabricación de cosas que nosotros mismos necesitamos. Quiero hacer un breve recuento de las Cerro de Pasco, cuando Cerro de Pasco necesitaba, por ejemplo, molino de bolas, ¿no? Elementos antidesgaste como para las chancadoras, las quijadas, todo eso, para eso fundó una metalúrgica peruana que hoy es privado, fue el Cerro de Pasco. Necesitaba reactivos, ya no quería importar reactivos, puso una fábrica de reactivos en el Perú, que hoy día también es privado, RENAS, Reactivos Nacionales. Quería explosivos, formaron sus propios explosivos. Querían industrializar el cobre, ya avanzaron hasta el alambrón, que hoy día es Indeco. Y así encontramos en muchas cosas que Cerro de Pasco había dado pasos gigantescos de lo que hoy queremos hacer nosotros, de que ya no importemos productos, de que aquí mismo podemos fabricar nosotros mismos, porque creo que tenemos el intelecto, el talento para poder hacerlo. Y esa es la historia de nuestro país, ¿no? Que ya se estaban haciendo muchas cosas. Bueno, ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Hoy nosotros tenemos que partir nuevamente hacia adelante, ¿no? Entonces, lo he puesto buenas prácticas sociales y ambientales, que en el fondo, ¿qué cosa es la minería? La minería, pues, es una actividad, como les decía, que muchos de los que profesamos o los que ejercemos, estamos seguros de lo que hacemos. Estamos seguros porque eso nos hemos formado en la universidad, eso hemos estudiado en otros sitios y eso lo hemos vivido. Entonces, creo que los que trabajamos en esa industria estamos seguros de nuestra verdad. Hay una verdad, ¿no es cierto? Nosotros buscamos siempre la verdad, porque la verdad nos hará libres, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que decir? Que la minería es una actividad, ¿no?, extractiva, que contamina, obviamente, pero que esa contaminación hoy es posible controlarlo, hay normatividad, hoy hay tecnología, cada vez el ser humano se rompe el cerebro tratando de minimizar los impactos, como en cualquier industria. No solamente la minería tiene impactos negativos, todas las industrias tienen impactos negativos. Y es más observado la minería porque somos más mineros que otra cosa. Porque si ponemos en números cuánto produce la minería, cuánto produce el agro, cuánto produce la pesca, cuánto produce la industria, cuánto, es un abismo. Cuando hablamos de exportación, en este año, el año pasado, 23.000 millones, el anteaño pasado casi 25.000 millones, por efecto de precios bajaron, y decimos, el que se acerca tímidamente en exportaciones, diríamos el agro, 4.500 millones, ¿no? Luego la pesca, 3.000 millones, textiles, 2.000 millones, y el techo, preguntamos, en la pesca, por ejemplo, ¿a dónde podemos llegar? Porque la pesca está limitado por el recurso hidrobiológico que nos da el Mar de Grau. Si nos dan 6 millones, 7 millones de anchovetas, de anchoas, entonces podemos pescar más. No podemos pescar más, no podemos pescar más, ¿no? Y así todas nuestras actividades económicas hay que analizarlo. La industria es inconmensurable. La industria podemos llegar mucho más lejos, pero ¿en cuántos años? ¿Mañana pasado? No. Por eso decía que el plan de diversificación productiva es a mediano, a largo plazo. No es para mañana. Pero lo que sí tenemos para mañana, creo que casi 25, 27.000 millones de proyectos, con estudios de impacto ambiental aprobados, es la minería. Que si tomamos la decisión de ponerlos en operación, depende de nosotros, depende del gobierno, depende de las empresas, obviamente, ¿no? Entonces, la minería, pues, está rodeado de toda una dinámica, ¿no? Primero, como política de Estado. Otros países mineros, como Australia, como Chile, sí tienen una política de Estado de minería a largo plazo. Y eso viene desde los 70s, cuando el mismo Allende, el presidente socialista, lo dijo bien claro: el cobre será el pan de Chile. Y punto. Entonces, nosotros no tenemos todavía esa política de Estado de un gobierno que diga, sí, nosotros vamos a aprovechar de la minería 10, 15 años y después aprenderemos a hacer otras cosas. También hemos avanzado mucho en la legislación ambiental, social.
posiblemente seamos uno de los países más normados, con más leyes en el medio ambiente. Ahora, si se cumple o no se cumple, eso es otro tema también, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que muchas de las empresas responsables lo están haciendo de la mejor manera. Y hay pruebas al canto, ¿no? También, encima tenemos los estándares internacionales. Los estándares internacionales que rigen, están con los organismos multilaterales, por ejemplo, como los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental. ¿Quién los pone? Nosotros no los ponemos, ningún país. La Organización Mundial de la Salud dice, señores, a nivel mundial, casi todos los países han puesto esos límites. Algunos más, algunos menos, poco. Pero ahí está, ¿no? También el contexto social en que nos desarrollamos. Contexto social un poco difícil. El Perú es uno de los países con más proyectos, quizás también con más conflictos. Ahora, cuando una vez me preguntaron, oye, ¿por qué los conflictos? Claro, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos en un país con brechas, un país con una desigualdad grande? Obviamente que va a existir conflicto. El conflicto nunca va a morir. El conflicto nos acompaña desde que somos humanos. Porque el conflicto tenemos en nuestra casa, el conflicto tenemos entre familias, entre ciudadanos, entre regiones, entre países. El conflicto per se existe, pero la capacidad del hombre es cómo convertir ese conflicto en una oportunidad, cómo negociar. Por eso yo definía, por ejemplo, a mi amigo Martín Vizcarra, hace días salió Al Día, cuando me preguntan, ¿qué piensas de Martín Vizcarra? Y salió todo un suplemento que decía los 6 hombres que están cambiando la historia del Perú. Lo que yo dije, Martín es un hombre muy preparado y justo, pero más que eso, es un gran negociador. Una definición exacta. Porque hoy se trata de negociar. Es negociar, saber negociar. Porque el plan de todo proceso productivo, y si hablamos de la minería, que también podríamos hablar de la industria, de la pesca, de cualquier otra actividad económica, es ganar, ganar. Ya tiene que ganar la empresa minera o la empresa el que emprende, el que invierte, el que es el agente económico, el que mueve las ruedas y que está regido por el Estado que pone las leyes, las reglas de juego. Oiga, señor, usted va a actuar según estas reglas y que el 30% de su utilidad es mío, es para mí. Por lo tanto, el Estado también se vuelve accionista, ¿no? Del 30%. Si es una excelente gestión, si los precios favorecen, las utilidades serán grandes, por lo tanto también el aporte del Estado será grande. Y si la gestión es mala, no es buena, o los precios también bajan, también ese aporte será pequeño, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy, digamos, con los aportes del CAN, ¿no? Hablamos también de las etapas del proyecto. La minería, comparado con otras industrias, es de largo aliento. Hay proyectos que han esperado 50 años, como las Bambas. Hay proyectos que pueden esperar 20 años, 10 años. Cerro de Pasco había descubierto las minas más grandes de hoy, por si no lo sabían. Cerro de Pasco había descubierto las Bambas hace en los 1930-40. Cerro Verde, las Bambas, Quintaya, todas esas minas pertenecían a Cerro de Pasco. Así que cuando vino los 70 se metieron todos al Estado y después ya se privatizaron, ¿no? Ahora tienen distintos dueños. Y también ahora viene la etapa del estudio de impacto ambiental, que si bien es cierto hay que modernizarlo. No, muchos me han dicho, ¿qué modernizarlo si todo está caminando bien? No, si algo se reclama es por algo, ¿no? Hay que replantear, hay que ver qué es lo que está fallando en los estudios de impacto ambiental. Porque los estudios duran de 1 año, 2 años, hasta 3 años. Pueden costar desde 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares un estudio de impacto ambiental, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? ¿Y quiénes lo hacen? Es todo un equipo multidisciplinario que hace ese estudio de saber cómo es en realidad el suelo, todo el ecosistema, y cómo va a ser cuando entre una operación, por decir, ¿no? De acá de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años en la vida de la mina. La responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social hoy es el camino hacia el futuro. Ya en eso creo que no hay discusión alguna. Las grandes corporaciones, las instituciones mundiales, globales como
Más adelante vamos a tocar, también se han preocupado por poner normas de desempeño, ¿no? Las reglas que las empresas y todos los stakeholders tienen que cumplir, ¿no? Y dentro de eso está el plan de relaciones comunitarias, que es más que solamente el establecimiento de la confianza entre la empresa y el entorno, de lo que muchos aún todavía no entienden, que confianza es filantropía o reírse bien, no, si una empresa va a llegar a un sitio, no va a vivir 1 año, ni 2 años, ni 5 años, dependiendo de la vida de la mina. Algunos vivirán 10 años, 20, 30, 40, 50, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse para convivir tantos años, ¿no? En un medio que es pobre y que tiene que asegurar que ese entorno surja también, así como la empresa surge. También los procedimientos establecidos, ¿no? En el interior de la empresa. Cada empresa tiene una política, ¿no? Que si bien es cierto está normado por las normas generales, pero también cada empresa es independiente. Por eso que vemos siempre cierta diferencia entre las empresas. Algunos son más eficientes. Yo no quiero nombrar en este momento nombres. Hay empresas eficientes en este momento que están culminando sus proyectos y que pronto van a entrar en producción, especialmente en el sur del Perú. Desarrollo sostenible, que nació a raíz del informe Brundtland, que es el sueño, el logro, el deseo que nosotros queremos lograr como humanos, de que todas nuestras generaciones no aprovechen también de los recursos, y nosotros no debemos agotar los recursos que tenemos para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Y obviamente hoy en el Perú, como en la parte del mundo también, no solamente en el Perú. Acá Bill sabe, es australiano, en Australia hay toda una política también muy avanzada de esto del trato de las mineras con el entorno. En Canadá, cómo han quedado con los nativos canadienses en el norte y cómo se entiende, ¿no? Es toda una política que hace una semana en Lima, el segundo Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, se ha discutido bastante. Ha habido un avance espectacular en ese rubro en el Perú. O sea que cada día estamos aprendiendo, lo cual es muy satisfactorio para nosotros, ¿no? Y eso es la minería. ¿Por qué es importante? Porque realmente pues genera divisas. Muchos dicen, ¿qué pues es lo que da solamente el impuesto, la renta del 30% de las utilidades, las regalías, ahora el gravamen minero? Nada más. Pero nadie no se ha puesto a pensar que ese aporte va más allá de un simple impuesto, que son la relación tabla insumo-producto, que posiblemente el doctor Miguel Palomino va a hablar, porque es un experto que el IPE ha hecho un estudio profundo de la relación de la minería con todas las actividades económicas. Y solamente quiero poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Muchos de los que andamos en el rubro minero, todos nuestros consumos de restaurante, de taxi, de alquiler de camioneta, están dentro del aporte minero. Nosotros los peruanos que nos movemos no andamos por turistas, como para decir esto es el comercio, esto es normal el movimiento. No, en este momento yo estoy acá porque se trata de la minería. He tenido que comprar un boleto de avión, he tenido que comprar alquilar un carro, taxi, ¿no? Quizás un hotel. Eso es aporte de la minería a la economía peruana. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro motivo de movernos es pues por la minería, no es por turismo. Entonces, ese aporte de lo que todos gastamos en el tema minero también es un aporte a la microeconomía, no a la macro. La macroeconomía es el impuesto directo, sino a la microeconomía, donde entra a los hoteles, a los taxis, a los restaurantes y a todo eso. Entonces, y las famosas compras locales, que a veces también no lo tomamos en cuenta, que parece un comercio cualquiera. No. Ahora ya se ha distinguido y tipificado, digamos, cuántos son los montos importantes que mueven los proyectos en compras locales. En eso también tenemos que trabajar duro, porque los clústeres nos van a permitir que muchos de los productos que importamos podamos en el futuro fabricarlos aquí, ¿no? Y eso está dando muestras Arequipa. Arequipa se han establecido las grandes corporaciones, FIMA,
Metso, FL Smith, Joy Global, han puesto grandes talleres, grandes maestranzas, ellos dicen, para atender a toda la minería del sur. O sea que piezas como, por ejemplo, un pistón, digamos, un lampón de un tractor, o piezas de maquinarias, mangueras, algunas piezas que inicialmente se compraban del extranjero, en el futuro se van a fabricar aquí mismo, y eso va a generar más trabajo para los peruanos y también menor fuga de divisas, ¿no? Porque lamentablemente de un proyecto, cuando hablamos de 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, casi el 60-70% regresa, casi el 30-40% son equipamientos, y esos equipamientos son bienes de capital. Los bienes de capital nosotros no fabricamos, pues, las maquinarias. Entonces, nuevamente, parte de ese dinero se retorna, pues, de donde viene, ¿no? Y cuando seamos país desarrollado, posiblemente invitaremos a las empresas para que fabriquen aquí los camiones, las palas, ¿no? Ese es el sueño. Si queremos ser desarrollados, tenemos que lograr eso, que es el último peldaño de desarrollo. Entonces ya las cosas cambiarán, porque las divisas se van a quedar en el país. Perú es un país minero. Eso no lo podemos dudar. Y si lo negamos o si lo dudamos, pues entonces no conocemos a nuestro país. Y si no conocemos a nuestro país, nunca vamos a querer a nuestro país. Hay un lema que dice, si quieres a tu país, conócelo primero. Conócelo primero. Y si no creemos o no estamos convencidos, es porque no lo conocemos. Entonces hagamos el esfuerzo de conocerlo. 22 regiones de las 25 tienen minería. Obviamente unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, Apurímac, un departamento pequeño, una región pequeña hoy, ¿no? Pobre, pobrísimo. Y yo siempre digo que Dios se acordó de Apurímac. Hoy, las Bambas emplean 17.000 puestos directos. Como dice el IPE, por 9, más de 100.000 peruanos hoy dependen de un proyecto. Entonces, pues, está dinamizando la economía de Apurímac. Ya Apurímac ya no está en la cola en este momento. Ya más bien está encabezando en la economía, en el movimiento económico, digamos, del Perú, ¿no? Y como podemos ver, en unos 10 años, si Cajamarca no se pone las pilas, porque Cajamarca es el segundo lugar entre Apurímac y Cajamarca, están los proyectos más grandes del Perú, donde está la cartera mayor de inversiones. Si Cajamarca no se pone las pilas, dentro de 10 años, Apurímac probablemente va a ser la capital minera del Perú, se los digo, señores. Apurímac va a ser la capital minera del Perú. Nosotros los peruanos no estamos en los rankings internacionales. Gracias a Dios, acabamos de ganar una medalla de oro. Sub-15, por lo menos es motivo para alegrarnos. Una medalla de oro. También una señorita estudiante de la Católica, Derecho, acaba de ser campeona mundial en debate en México. Campeona mundial. Entonces, de esas cosas tenemos que alegrarnos. En minería sí, pues, estamos en el ranking. Estamos en el ranking como un país minero. En valor de producción estamos en el séptimo. Australia es el primero con un valor de producción fundamentalmente puesto por hierro de casi 90.000 millones de dólares que exporta. Y nosotros 23.000 millones, o sea, lejos, ¿no? Pero aún así ocupamos un puesto muy importante. Y dentro de las reservas mineras que tenemos de cobre, casi 14-15% de las reservas mundiales, de la plata casi la cuarta parte, 23% de las reservas mundiales, en oro quizás un 6%, plomo, plata por ahí por 10%, de todo, ponderando, tenemos el 16% de las reservas mundiales de los metales base, incluyendo oro y plata. Y todo lo que tenemos y todo lo que tiene el mundo, de acuerdo al consumo actual, solo alcanzaría más o menos para un promedio de 30 años. Yo creo que el mundo se está rompiendo de la cabeza para poder sustituir cuando no encuentre quizás ya más cobre, ¿no? Porque el consumo per cápita de cobre aumenta cada año. En un país desarrollado estamos hablando de 15 a 16 kilos per cápita, consumo per cápita. En un país en desarrollo hablamos de 2 kilos a 3 kilos. China, que está emergiendo, más o menos está ya por los 5 o 6 kilos.
¿Qué va a hacer cuando un chino sea desarrollado y va a consumir 15 a 16 kilos per cápita? Ni toda la producción del mundo alcanzaría para abastecer solamente a China. Minería, productividad, bueno, también en eso podemos mencionar que la gran minería ha traído al Perú la tecnología que existe en otros lares, porque las grandes empresas que también tienen minas en Australia, en Canadá, minas en otras latitudes, por tema de costos, competitividad, productividad, también traen su tecnología acá. En eso también podemos decir que estamos en primer mundo, porque ustedes saben que cuando usted entra a una mina grande, entra en la garita, uno ya está en otro país, ya no está en el Perú, porque ahí sí hay que cumplir ciertas normas, a qué velocidad hay que transitar, cómo hay que producir, qué cosa es lo que se emplea, muchos de ustedes saben eso, ¿no? Entonces, sí podemos decir que mucha de la tecnología disponible que están estudiando en Australia, en los institutos de investigación, en Canadá, acabo de visitar el CEMI, el norte de Ontario, el CEMI es Canadian Excellence for Mining Innovation, donde todas las instituciones se unen para una investigación. Aquí andamos cada uno por su lado, las universidades no investigan y por eso no tenemos patentes, no tenemos pues innovación, ¿no? Allí cuando hay que hacer una investigación está la empresa minera, está la universidad, está el Estado, están las agencias que financian, están los bancos, están los contratistas, todos. De eso se trata el CEMI, ¿no? Al norte de Ontario, donde está la zona de Sudbury, ¿no? Timmins, Rouyn-Noranda, ¿no? Investigando la minería del futuro inclusive. Lo cierto es que tenemos que trabajar en el enfoque de desarrollo sostenible, eso ya lo sabemos, eso creo que hasta el cansancio, no obstante podemos repetirlo, ¿no? Uno, primero siempre es el económico, porque si no hay empresa minera no hay dinero, ¿no? Luego, lo económico tiene que volverse medioambiental, respetando las normas, respetando todas las reglas, las regulaciones y las prácticas. Y yo siempre digo, y no solo cuando he comentado en periódicos, en radio y televisión respecto al paquete medioambiental que soltó el gobierno para reactivar la economía, yo lo dije, creo que es la oportunidad para que las empresas mineras demuestren al mundo que no necesitan que les controlen, que no necesitan que estén diciéndole a alguien que tiene que cumplir tal ley. Creo que las empresas tienen que hacer mutuo propio, por voluntad propia deben cumplir lo que tienen que hacer para respetar el medio ambiente, ¿no? Y obviamente esto se vuelve social, porque social involucra a la gente, y la gente que está involucrada tiene que ganar. Por eso siempre nosotros decimos, si gana la empresa, gana la comunidad, gana el Estado, o sea, es el famoso ganar-ganar o win-win, ¿no? En inglés siempre se usa el win-win, ¿no? Por eso yo decía de Martín Vizcarra, que es un excelente negociador, porque ha logrado para Moquegua una ingente cantidad de recursos de las empresas para potenciar la educación. Y hoy, Moquegua es el campeón mundial en el prueba PISA. En comprensión lectora, los colegios de Moquegua son los que ocupan primeros puestos en el Perú. La responsabilidad social, como lo dicen todos, no solamente parte de la empresa, el Estado tiene un rol de cumplir. Un rol porque también le interesa. Yo como papá gobierno necesito trabajo para mi gente, necesito trabajo, necesito dinero. Eso es lo que no hizo acá en Cajamarca. Papá gobierno se olvidó, ¿no? Papá gobierno se olvidó de Cajamarca y dijo, no, la empresa que resuelve su problema, ¿no? Claro, está bien que resuelva, pero yo como gobierno debo acompañar, decirle, señor, yo te acompaño en la medida de que me sea posible, porque yo tengo que decir a la población, esto es importante. Si vamos a controlar, vamos a monitorear, como gobierno yo me comprometo para que se cumpla. Y si no se cumple, encontramos alguna anomalía, lo cerramos la mina. Así de simple. Pero la ciencia pues está en eso, la ciencia y tecnología tiene la respuesta. Hace semanas vino el profesor Fernández Rubio, el jefe de los peritos,
ha hecho una brillante exposición, ahora va a volver para el Congreso Nacional de Minería en Trujillo. Yo creo que vale la pena escucharlo. Yo lo he escuchado tantas veces y hay unas verdades que ha dicho él, ¿no? Y deben ser difundidas para que todos nosotros, cuanto mejor informados estemos, tomemos una buena decisión. Todos estamos involucrados con la empresa, los proveedores. Necesitamos hoy proveedores de clase mundial, como en el país del sur ya están formando. Y acá ya hay proveedores buenos, proveedores que tranquilamente podemos ir a proveer servicios a los vecinos, a Colombia, a Chile, a Argentina. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que ser potente, hay que ser fuerte, hay que ser estilo país desarrollado para poder cumplir con los compromisos, ¿no? De tener la expertise, ¿no? La capacidad para poder resolver problemas. Y esto tranquilamente podemos ofrecer en cualquier parte del mundo. Dígase de paso que nosotros hoy tenemos contratistas peruanos en África, muchos contratistas que se han ido como peruanos, toda su fuerza laboral es peruana, y también en Australia, una que otra empresa. Estamos exportando algunas máquinas también, ¿no? La sociedad tiene una misión, nosotros somos la sociedad civil y tenemos que apoyar una causa si es que sabemos que es buena, no hacernos el tonto ni loco, que como al principio decía, fácil de criticar, pero a veces es difícil actuar, ¿no? Y yo creo que llega el momento en que nosotros, la sociedad civil, tiene que pronunciarse para decir, señor, creo que esto está bien, ¿no? Y que tenemos que apoyar la causa justa. El gobierno, por supuesto, como dije, tiene una gran responsabilidad. Los acreedores también, ¿no? Los financistas, los banqueros. Aquí todo se mueve en una dinámica. Todos nos necesitamos. Los clientes, los propietarios, los gerentes, los empleados, todos. También darle a la empresa un rol de catalizador de la interacción Estado-población, ¿no? La empresa minera, Estado-población, como hemos dicho, los stakeholders. Todos los actores interesados tienen derecho a saber, ¿no? Y también todo se debe medir. En ingeniería siempre decimos nosotros, lo que se puede medir, se puede controlar. Lo que se puede controlar, se puede optimizar. Y lo que se puede optimizar, se puede racionalizar, o sea, hacerlo más eficiente y eficaz. La eficacia y la eficiencia, que son dos cosas distintas. Y el día que hagamos eso, ya estamos pues en el primer mundo. ¿Cómo tratamos con la gente? Ya es toda una práctica, una política. Muchas empresas han aprendido bastante, hasta pueden darnos cátedra a otros que no hemos aprendido todavía, de decir cómo yo he negociado con mis comunidades, ¿no? Al margen de lo que me diga la ley, al margen de lo que me diga el Estado. Yo creo que cada empresa tiene una estrategia para poder llegar a la población y entenderse, ¿no? También, como siempre se ha dicho, antes que saber hablar hay que saber escuchar. Todos son nuevas realidades. Siempre la gente piensa, el común de la gente de nuestro país, quizás por desconocimiento, lo ve a la mina como un problema. No, no es un problema la mina. La mina más bien es una solución para derrotar a la pobreza en el Ande, ¿no? Y también una gran parte de que hemos aprendido es cómo conocer la cosmovisión andina. Muchos, por ejemplo, los que han tenido la suerte de estudiar en la capital o viven en la capital, ven de otra forma, ¿no? El Ande. Muchos de los que venimos de ahí entendemos qué cosa para nosotros es nuestro pensamiento de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, cómo han pensado. Y eso se debe respetar, obviamente. Se debe respetar porque somos nosotros. Somos nosotros, los peruanos. Todos tenemos de Inga o de Mandinga. O sea que esta es nuestra tierra. Aquí está nuestro futuro. Aquí está. Yo pienso que mi familia, mis hijos, yo no quiero que se vayan a Estados Unidos, que sea a Canadá. No, yo quiero que hagan su empresa, sean ricos aquí en la tierra que nos vio nacer. Y el Perú tiene esas condiciones, esa oportunidad. Ayer explicaba de infraestructura en Cusco, decía, 90.000 millones necesitamos en este momento para ponernos a la altura de las circunstancias en infraestructura.
AFIN, la Asociación Fomento por la Infraestructura, lo ha dicho, 90.000 millones de brecha en infraestructura, es bastante. ¿Cuánto tenemos que invertir por año? Por lo menos, yo pregunto, si con los 90.000 millones ya somos primer mundo en infraestructura, todavía no, eso es poco todavía. Necesitamos quizás más de miles de millones para poder ser, ¿no?, conectar, tener buenos puertos, buenos aeropuertos, supercarreteras, autopistas, ¿no?, para que seamos competitivos y que nosotros avancemos según el Foro Económico Mundial, que en este momento estamos de los 148 países en el puesto 61. Porque en infraestructura estamos jalados, en institucionalidad estamos jalados, en infraestructura estamos jalados. Solo estamos bien en el puesto 20 en el manejo macroeconómico. En el manejo macroeconómico sí estamos casi a la par de cualquier país desarrollado. Pero en todas las otras cosas, nuestras tareas que tenemos, la corrupción, la delincuencia, el tráfico, el medio ambiente, todas esas cosas estamos puestos para trabajar duro, ¿no? Pero también hay una... Yo no he venido acá, yo nunca he sido en mi vida pesimista, ¿no? Si estamos así, qué suerte para nosotros, qué suerte para los jóvenes, porque hay gran trabajo. Jóvenes, hay trabajo cualquier cantidad en el futuro. Lo que tenemos que hacer, que tenemos que tener estrategia de cómo vamos a financiar, en qué tiempo vamos a ejecutar y cuánto va a costar esa infraestructura. ¿Cuánto va a costar desarrollar nuestra gran cartera de proyectos, por 50 proyectos por más de 60, 70 mil millones? Ojo que seguimos descubriendo dos proyectos que nunca se habla, ¿no? Quicay 2 y Racaycocha. Dos proyectos que todavía no están en la cartera que maneja el Ministerio. ¿Por qué? Porque guardan un perfil tan bajo. El Quicay 2 se trata de un yacimiento de clase mundial, Cerro de Pasco, un pórfido de cobre oro, que ya inicialmente un Scoop Study ha dicho que 3.000 millones de inversión, así, en una evaluación preliminar, ¿ya? Y el otro Racaycocha, que parece, según entendidos, yo conozco el proyecto, le he hecho las carreteras, parece que es otro Altamina, o sea, otro Altamina más en Ancash. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, ¿no? Y ya están hablando de 4.000, 5.000 millones de CAPEX, ¿no? Del valor del proyecto, ¿no? Y así, si seguimos explorando, posiblemente tengamos muchas más sorpresas que nos depara la cordillera de los Andes. Tenemos que aprovechar, como dije, todos los recursos que tenemos. Hay varias soluciones para entendernos con las comunidades. Hay experiencias foráneas en Canadá, hay que aprender de ellos, en Australia, y también podemos enseñar, no todo es aprender. Las mejores prácticas, las mejores experiencias de nuestros proyectos también podemos enseñar en el mundo. Y el Perú es un país muy visto en el mundo. Por ejemplo, el proyecto Conga, voy a referirme brevemente. Es un conflicto de exportación, porque en ninguna parte del mundo todavía se ha visto que se pueda paralizar un proyecto de 5.000 millones, ¿no? No, eso hay que estudiar bastante. Trae mucho estudio para analizar en qué ha fallado la empresa, en qué ha fallado el Estado, en qué ha fallado también la sociedad civil. Aquí todos son responsables, todos. ¿Qué ha pasado? No ha habido seguramente un entendimiento, un diálogo, un acercamiento, la política del buen vecino que siempre hablamos. Yo he sido viceministro, ustedes saben, y en mi vida de viceministro yo me he dedicado a combatir conflictos, a solucionar conflictos. El conflicto de Quintay es un caso que puedo hablar horas y horas, es como un doctorado, ¿no? El conflicto de Majas, donde casi pierdo mi vida, ¿no? Por defender la empresa, casi pierdo mi vida, ¿no? Pero al servicio de la ley, al servicio del Estado. También acá he venido tantas veces, acá en Cajamarca, he estado con el conflicto en Dorrán, en Cobriza, en Cerro Verde para la ampliación, para la segunda etapa de los sulfuros. Yo tengo el orgullo y la grata experiencia de haber pasado en el Estado, ¿no? Y por eso puedo hablar. Por eso este tema de conflictos yo he estado en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, de cómo. Por eso el Perú es bien visto como una enseñanza, dice, qué experiencias están pasando. Chile nos está mirando, Colombia nos está mirando, Ecuador nos está mirando,
¿Cómo resolvemos los peruanos nuestro conflicto? Y casualmente ayer habían varios colombianos que habían venido a Cusco al Congreso Internacional. Los colombianos piensan que nosotros en minería les llevamos años luz, decía el colombiano. Ustedes nos llevan en minería años luz de ventaja. No, le decía, ustedes nos llevan años luz en petróleo, le decía. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy Colombia produce 1 millón de barriles. El año 80, les cuento brevemente, en los años 80 el Perú producía 200.000 barriles y 100.000 barriles nos compraba Colombia, ¿ya? Y Colombia ha adoptado una política petrolera muy audaz de cómo entenderse con la comunidad, de perforar de 70 a 80 pozos anuales. Hoy Colombia produce 1 millón de barriles de petróleo. Colombia ya entró a las grandes ligas como productor de petróleo. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿en Colombia, en el suelo colombiano hay petróleo? ¿Aquí en el Perú no hay? No, la geología, ustedes saben que yo soy presidente del INGEMET, la geología dice que toda la faja subandina que viene desde el Orinoco y que llega a la Patagonia tiene gas, petróleo. ¿Qué hay que hacer? Hay que invertir. Y simplemente todos los campos petrolíferos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, Perú, pasando por Agüetía, pasando por todo lo que es, y llega a Bolivia, Tarija, y pasa a Argentina, ¿no? Ahí está el gas y el petróleo. Entonces, ¿qué hay que hacer en el Perú? Aplicar las mejores prácticas, seguir el ejemplo que ha seguido Colombia de cómo entenderse con la población para poder seguir perforando más, explorando, invirtiendo en la exploración, y posiblemente en unos cuantos años no solo vamos a producir 100.000 barriles, sino vamos a producir 200, 300, quizás hasta 400, 500.000 barriles por día. Ese es un reto, por ejemplo, un gran reto para el Perú. Bueno, el futuro del Perú requiere el esfuerzo de todos. Ninguna actividad es más importante que otra, todas son importantes. Ninguna profesión quizás también no sea más importante que otra, sino en lo que nosotros queremos ser. Y yo a los jóvenes siempre recomiendo lo que enseñan en las escuelas de negocios. Para ser grande, para ser bueno, para ser competente y para que pueda ser siempre requerido por la industria, ¿no? Son 3 reglas clásicas. La primera, la capacidad. La capacidad de lo que uno quiere ser tiene que ser bueno. Bueno, no más media caña, no, bueno. Tiene que ser autoridad. Acá Bill es experto en voladura. Toda su vida es en voladura. Lo veo en Australia, lo veo en Estados Unidos, en Canadá. Ahora es medio chileno, ya se ha quedado chileno. Pero igual es medio peruano porque siempre viene, yo lo felicito, gran amigo Bill, a enseñarnos sus experiencias, ¿no? Entonces hay que ser bueno, hay que ser capaz. Lo segundo, la imagen, que siempre hay que mantener una imagen como empresa, como país, como colectivo, como persona. ¿Por qué ha mejorado la imagen del Perú? Porque estamos avanzando. En los años 2000, antes, nadie quería prestar al Perú, nadie quería invertir en el Perú, nadie. Un país pálido, apestado, corrido. ¿Quién quería? Las empresas quebradas, todo en rojo. Hoy no, tenemos reservas internacionales casi por 70.000 millones. Un crecimiento de 14, 15 años sostenido. Tenemos ya ingresos per cápita, estamos ya bordeando casi los $10.000 ingresos per cápita. El índice de desarrollo humano también, .75. El campeón mundial es .95 Noruega. Estamos avanzando, todavía estamos lejos obviamente, ¿no? Pero hoy es fácil conseguir financiamiento, se pelean los bancos, y les digo como experiencia propia, yo tengo una flota de máquinas, yo no tenía cuando empecé con mi empresa ni una máquina, y apareció esta famosa herramienta de leasing, el arrendamiento financiero. Una máquina parió otra parió otra, así, una máquina produce otra máquina, así de simple, ¿no? Entonces, gracias a estos instrumentos financieros que vinieron los bancos mismos, tasas de interés muy competitivos, ¿no? Usted ahora puede escoger de los bancos quién te ofrece mejor tasa de interés, ¿no? Entonces es la oportunidad para los peruanos.
escuela, colegio, universidad que voy, les digo siempre, es la oportunidad. Es la oportunidad porque el país lo requiere. Hay carreteras por hacer, hay aeropuertos por hacer, hay producción de la selva que necesitamos conectar a la costa, que hoy no lo podemos hacer porque el costo de transporte es oneroso, porque no tenemos ferrocarriles, por ejemplo. El Perú tiene 1.700 kilómetros de ferrocarriles, y todavía ¿de qué año? Bolivia tiene casi 4.000 kilómetros de ferrocarriles, Chile tiene 5.000 kilómetros de ferrocarriles. Ustedes saben que el transporte por ferrocarril es casi 3 veces menos que por neumáticos, que por camiones. ¿Sabían ustedes? Por eso todavía no somos competitivos. Pero que vamos a hacerlo pronto. Porque hay que construir infraestructura, hay que llegar a los sitios más alejados, conectar totalmente el país. Llevar el agua donde haya la selva. Y lo podemos hacer, la ingeniería lo hace. Si bien es cierto, el primer paso ha sido Olmos, ¿qué tan cerca está el agua del Atlántico a la costa? En cambio, en el sur del Perú, no, hay que llevar hasta cientos de kilómetros. No, acá no, 21 kilómetros de túnel, tienes el agua del Atlántico y en el Pacífico. Entonces, ¿cuántos más de túneles de Olmos tenemos que hacer? Varios. Porque en la costa, donde está el 70% de la población y casi 70% del PBI del país que produce la costa, ¿no? Y el 2% de agua dulce disponible, de agua fresca, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar agua. Agua donde abunda. Y pareciera que no hay agua en el Perú. El Perú es 14º país en disponibilidad per cápita en el mundo. 74.000 metros cúbicos por cada ciudadano nos toca a cada peruano. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde están esos 74.000 metros cúbicos? Es que están pues en la selva, el Atlántico, se van al Atlántico. Y no está donde lo necesitamos. Entonces, en los sitios que la costa es árido, desértico, no hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser competitivos para llevar el agua que donde sobra, donde falta. Y eso es ingeniería, eso es costo, ¿no? Y eso nos permitirá, pues, quizás toda la costa en el futuro será verde. Porque, por ejemplo, la irrigación la Chavimochi, que es un ejemplo de irrigación para el mundo, siempre pongo como ejemplo. Primera etapa la inversión fue casi de $500 millones. A los 3-4 años estaba exportando algo de $500 millones también. Y así queremos que sea la tercera etapa, la etapa ahora de Olmos de los 40.000 hectáreas, la etapa de Majesihuas 2, también de las 36.000 hectáreas que vienen. ¿Cómo es que somos pobres? No somos pobres. Tenemos tantas oportunidades que creo que los hemos dejado pasar, pero por eso en la universidad peruana, a los jóvenes profesionales o profesionales hoy, ¿no? Existe pues la brillante oportunidad para nosotros para emprender, para generar riqueza, para generar talento humano. 3 variables fundamentales tiene una nación. Primero es el capital natural que nos ha dado, que son los recursos naturales, el agua, los minerales, el gas, petróleo. El segundo recurso es las buenas decisiones, el buen gobierno. En eso ha fallado el Perú por décadas. Por eso la década de la supervivencia, la década de la hecatombe, como lo han llamado el 80 al 90. Y después del 90, la década de la recuperación, y del 2000 para arriba por la senda del progreso. Así que, queridos amigos, quería compartir estas experiencias. Sigamos adelante, no tengamos miedo al progreso. No hay que tener miedo al progreso. Y también tienen que saber que el costo del desarrollo, el desarrollo tiene un costo. Nada es gratis. There is no free lunch. No hay lunch gratis, no hay almuerzo gratis. Algo costará. En esta vida es un costo-beneficio. Un costo, todo tiene un costo. Pero tenemos que saber evaluar que el beneficio debe compensar ese impacto. Y si compensa de lejos ese beneficio y nos da una caja para el gobierno para invertir, para hacer que nuestra educación sea de las mejores en el futuro, bienvenido. Y no tenemos que pensar más. Muchísimas gracias.